La vida, dice la palabra de Dios, que es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Lucas capítulo 12, versículo 23. Este pasaje nos da una tremenda visión sobre prioridades. Prioridades en torno a necesidades y en torno a satisfactores. El pan, por supuesto, que es importante. La comida es sabrosa también, bien preparada, es muy rica y se disfruta mucho. Pero este pasaje, cuando nos dice la vida es más que la comida, está hablando que el satisfactor a una necesidad está por debajo del objeto de ese satisfactor, del motivo de ese satisfactor. Y lo pone tal cual así: vida y cuerpo es lo permanente. Vida y cuerpo es lo prioritario. Comida y vestido es la provisión, y es una provisión temporal. Así que eso es lo secundario. A partir de este pasaje vamos a continuar nuestro mensaje, la serie de mensajes que hemos tenido, donde Dios nos está llamando a una mayor gloria. Y esa mayor gloria nos habla acerca de tiempos mejores que hay para aquellas personas que están confiando en Dios en sus vidas y que están precisamente dándole la oportunidad de manifestar su bondad, abriendo la puerta. Es así. Recordemos qué es la vida, y en este entorno, ¿qué es la vida? Yo quisiera comentarlo con esta frase que hemos ido confeccionando desde la semana pasada, y ya los que escucharon esta conferencia anterior tienen el detalle de por qué es así. La vida, dice, es una asignación temporal donde se nos ha encomendado un capital de trabajo, y ahí somos preparados para nuestro destino permanente. Esta definición la encontramos a lo largo de la Biblia, cuando vamos juntando y complementando los pasajes que van ratificando el concepto de vida. Si nunca lo habías visto, te invito a que lo registres, que lo medites. Piensa si hace sentido esto para ti. ¿Qué es la vida? Muchas veces la definimos en base a momentos que alguien está viviendo. Dice, la vida es lo más precioso que hay. Alguien diría, la vida pues es un problema y no vale la pena, ¿no? Y depende, ¿no? Que cada quien dice que habla como le fue en la feria. Pero no podemos ser tan relativos y hablar de acuerdo a algo que está sucediendo o algo que estamos padeciendo en un momento determinado. Hay fundamentos, hay principios que nos ayudan a tener rumbo cuando son fijos, cuando son permanentes. Y la Biblia nos provee precisamente estos fundamentos y estos principios. La vida, lo estamos viendo, es una asignación temporal. Dijimos, y solamente quisiera para aquellos que se lo perdieron, que registren y anoten dos parábolas que Jesucristo mencionó, de las muchas que Él habló, que nos revelan esta definición. Esa parábola, una de ellas, está en Mateo capítulo 21, versículo 23 al 40. Y ahí está anotado para que lo puedas tú también registrar. Mateo 21, 33 al 40 nos habla acerca de una viña que fue arrendada a ciertos labradores. Y la otra parábola que también ya comentamos y nos da esta definición está en Lucas 19. Aquí está, Lucas 19, versículo 11, versículo 11 al 27. Esa referencia es a la parábola de las 10 minas. Una moneda o una medida de dinero en la época de Jesús que más o menos equivalía a 3 salarios mensuales de alguna persona. Así que tú puedes ahí hacer tu cálculo y poner tu ganancia en un mes y multiplícala por 3 y eso es una mina. Las dos parábolas, aquella parábola en la cual vino una persona importante, dice un padre de familia, a arrendar una viña a otros, tiene una característica, igual que la otra, en donde hubo una persona con un capital, 10 minas, y que entregó una
a 10 siervos, una a cada uno de sus 10 siervos. Y la primera característica es esta, que es una asignación temporal. Por cierto, cuando hablamos de asignación temporal, el pasaje, tú lo puedes ver, Mateo capítulo 21, versículo 33, dice, negociar entre tanto que vengo. Cuando se le entrega a estos arrendatarios la viña, les dice, trabájenla. Eso nos lleva al segundo punto. Se les encomienda un capital de trabajo. Pero el tema de la temporalidad es importante cuando ahí dice, entre tanto que vengo, se fue. En la parábola de las 10 minas, que está ahí en Lucas 19, también lo puedes ver de la misma manera. Él entrega esas minas y dice, negocien entre tanto que vengo. En el caso de la viña, por ejemplo, no dice negociar entre tanto que vengo, dice se fue lejos. Se fue. Y lejos. Y después regresó a rendir cuentas. Ahora, hay dos cosas seguras en esta temporalidad de la vida. Y la primera, y por favor, anótatela, hay algo seguro en esta asignación temporal de tu vida y la mía. Esa es la muerte. ¿O alguien cree que no va a morir? Y necesitamos nosotros, si queremos ser sabios en nuestra vida, vivir de acuerdo a esa verdad. Nadie que empieza un proyecto lo empieza sin saber el tiempo de duración del proyecto. ¿O alguno de ustedes firmaría un contrato sin tener bien claras las fechas? Es básico, ¿no? Sin embargo, a veces nosotros dirigimos nuestra vida sin tener muy claro esas cosas y creemos que siempre la tendremos y que siempre estará ahí para nosotros. La palabra de Dios lo dice contundentemente en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, eso es algo inevitable. Y me llama la atención cómo la Biblia en Hebreos 9:27 también aprovecha para aclarar que no solamente hay un término, y esta asignación que tenemos es temporal, como las parábolas que hemos estado mencionando, sino que también hay un momento de rendición de cuentas. Mira cómo está, las parábolas están tal cual, llevando el mismo orden de todo lo que encontramos en la Biblia. Está resumido y con un ejemplo para hacerlo más sencillo en su comprensión. Pero no solamente en esas dos parábolas están estos principios de lo que es la vida que estamos diciendo. Están por toda la Biblia están. Temporalidad, mueran una sola vez y después de esto, rendición de cuentas. Juicio no es una palabra para que alguien se asuste. Está hablando acerca de rendir cuentas y determinar el siguiente paso. Cuando una persona termina un contrato de trabajo, tú que estás proveyendo los servicios, vamos a usar esta palabra, como si al término de eso hay un punto de control, un juicio en donde se evalúa qué cosas se hicieron, qué cosas faltaron, qué cosas se excedieron, qué cosas se deben. Eso se refiere aquí a la palabra juicio. No es para asustarse, es para poder terminar lo que es temporal y seguir con lo siguiente, seguir con lo que venga adelante. No es un tema para asustarse. Ahora, si tú eres al que se le ha confiado algo, se firmó el contrato, tú eres el prestador de servicios y no solamente no estás cumpliendo los niveles acordados de servicios, si es que es un servicio, o los entregables, si es que tenías que producir algo, sino que aparte te robaste lo que te dieron para trabajarlo, creo que sí vas a tener un problema y razones por tener miedo en ese punto de chequeo al final. Es así. Qué padre que nosotros trabajamos, todos hacemos labores. Así que estos conceptos que se aplican a nuestra vida no son familiares y no deberían de causar mucho escozor. El problema es que pocas veces nosotros conducimos nuestra vida con esta sensatez. Ese es el problema. La palabra dice en estas parábolas también
que esto que se nos ha encomendado como un capital de trabajo es algo que viene su tiempo, cuando termina la asignación, para una rendición de cuentas. Por ejemplo, hay un pasaje, y este pasaje es en el caso de la viña. En Mateo capítulo 21, versículo 34, dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos para que recibiesen los frutos. En eso consiste la vida. Entonces, cuando llega el tiempo, la terminación, algunos va a terminar nuestra asignación temporal a los 50 años, otros a los 80, otros a los 15 años, otros a los 95. Y miren, sí, a veces el que algo termine antes del tiempo normal es un motivo de dolor, sobre todo para las personas que se quedan y van a extrañar a esa persona, y hay afectos que están ahí. Pero esto es una temporalidad que es parte de una eternidad. La vida va a seguir. Así que aquellas personas que el año pasado incluso perdimos, incluso por la acción de la pandemia, cuando ellos terminan esa temporalidad, pero estando en Cristo, estando en el reino de Dios, solo es cuestión de tiempo para volver a saber. Y cuando acabe mi temporalidad, pues vamos a continuar una eternidad juntos y la vida va a seguir. Es algún concepto tan sencillo, pero que si nosotros realmente estuviésemos siempre conscientes de ello, cambiaría la prioridad de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros vemos. Por eso comencé con el pasaje acerca de prioridad entre satisfactores a necesidades y el objeto de esa satisfacción. ¿Qué es más importante? Dice aquí, donde se nos ha encomendado un capital de trabajo, y ahí incluso somos preparados, en esa temporalidad de nuestra vida, somos preparados para nuestro correcto destino permanente. Por eso es que yo lo veo como un viaje. La vida es como un viaje. La vida es como un viaje. Se define perfectamente estas tres características en un viaje que tú haces. Y por supuesto, quieres tener un viaje lindo. Pero al no ser tu lugar permanente, priorizas cosas. Priorizas, por ejemplo, lo dijimos, tu gasto, tus inversiones. Vas a gastar en la medida de lo que tú puedas en tener un buen hospedaje mientras estés en tu viaje. Pero no vas a comprar una casa para estar un mes ahí y después tener el problema de cómo venderla, o peor aún, hacer tu casa y cuando ya dejas de usarla porque se acabó tu viaje en el mes, la dejas ahí con todo escrituras y llave para el que quiera usarla. Nadie hace eso en un viaje. Sin embargo, lo hacemos con nuestra vida. Necesitamos darnos cuenta de esta importancia porque nos va a traer principios de libertad y de bendición eterna y presente. Porque todo esto redunda a un buen proyecto, a un éxito en ese proyecto de vida. Mira, ahí somos preparados. Me recuerda el pasaje que también está en una de estas parábolas. Es el caso de las minas, Lucas 19:17. Dice que llega en esa rendición de cuentas la persona y recibe el fruto del trabajo de las personas, uno por uno. Y cuando llega uno que recibió una mina, pero le trae 10, una rentabilidad del 1000%, ¿qué es esto? Dice: por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad. Y dice en este caso, sobre 10 ciudades. Te di el equivalente a 3 salarios tuyos, los trabajaste y produjiste el equivalente a 30 salarios tuyos. Y sin embargo, la recompensa no es, bueno, pues quédate con la mitad. Ese va a ser tu pago, lo cual sería buenísimo, ¿verdad? No, dice, gracias. Ahora tendrás autoridad sobre 10 ciudades, no sobre 10 sueldos,
no sobre 10, decía yo la semana pasada, misceláneas de ahí de la esquina. 10 ciudades. Mira la proporción espectacular que tenemos cuando nosotros entendemos la vida desde la perspectiva correcta de lo eterno. Es espectacular. Claro, cuando no tienes esta visión, te aferras a esa mina, como hizo uno de ellos. Uno de ellos dice que recibe esa mina y cuando regresa el tiempo, muy decente, no como los de la viña, si sabes el caso de a los que le arrendaron la viña, esos fueron peor. Cuando llega para la rendición de cuentas, se rebelan y dicen, no, esta viña me la quedo. Yo la trabajé. Y se inventan temas que no son legales, se inventan temas con la bandera de la legitimidad versus la legalidad. Hay una línea muy delgada a veces entre eso. Y yo no trabajé. Y por ahí en cierto país, en cierto año, escuché que dijeron que la tierra es de quien la trabaja. Espera, ¿pero de qué hablas? ¿De qué hablas? Ya me imagino los que damos servicios profesionales de tecnología. Y un banco me pone sus sistemas para yo trabajarlos y para hacerlos prosperar y luego decir, la tierra es de quien la trabaja. Así que todos los sistemas de depósitos, de cuentas, son míos. ¿Qué? ¿De qué hablas? Créeme, no tiene sentido y nos movemos en esto, pero cuando lo aplicamos a nuestra vida como que hacemos cara de sorpresa, ¿o no? Como si esto fuera una cosa rara. Esos son los mismos principios de vida que funcionan y te has movido en ellos por toda tu etapa laboral. Se te ha encomendado un capital de trabajo y al final de cuentas, hay algo importante, que al final algo es diferente en ti. Todos los que trabajamos, cuando tenemos un proyecto y lo terminamos, y luego viene otro y lo terminamos, y acaba nuestra carrera profesional, posiblemente fue de 35 años, 40 años de laborar. Yo he escuchado personas y les he estado en sus momentos en que ya terminan, y en todos, sobre todo, por supuesto, la gente de ganancias bien habidas, gente de trabajo, todos son diferentes al final de su carrera profesional que cuando comenzaron. Todos son mejores personas. Todos han aprendido algo. Todos son más sabios. Algunos en una medida, algunos en otra cosa, unos en otra, pero todos están preparados para algo todavía más grande. Y por eso de repente se siente feo. Dices, pero pues ya acabé mi carrera. Y tengo 65 años o 70, ya acabé. Ahora que me siento que estoy preparado ahora sí para más cosas. ¿A poco no nos sucede eso? No somos los mismos, porque ahí, en esa temporalidad, ahí somos preparados, pero no para seguir en el viaje eternamente, sino para nuestro destino permanente. Por eso dice aquí, por cuanto has sido fiel en lo poco, has probado el carácter que yo necesito para poder confiarte lo mucho. Y además te has desarrollado. Has desarrollado carácter no solo en la fidelidad, sino también en otras capacidades. La persona que vino y entregó solamente lo que recibió fue muy decente, no se lo quiso quedar, lo regresó. Dijo, tuve miedo y por eso lo escondí. Ya hemos hablado de eso la semana pasada. Si te perdiste la primera parte de Piedras en Pan, escúchala. No tienes que oírla toda, pero puedes escoger algunos pasajes que te perdiste de esa conferencia. Tuve miedo. Y ese es el punto que nos lleva a uno cuarto que no vimos la semana pasada acerca de qué es la vida. La vida es una asignación temporal donde se nos ha encomendado un capital de trabajo y ahí, en esa temporalidad, somos preparados para nuestro destino permanente. Pero en el viaje enfrentamos un conflicto. Es el tema de hoy. Todo iba muy bien, los conceptos son lindos, pero este último, así es como termina la entrevista entre Jesús y Nicodemo. Pero en el viaje enfrentamos un conflicto.
No es difícil y no tengo que explicar más ampliamente en qué consiste ese conflicto, porque las dos parábolas, si nunca las has visto, ya las puedes registrar. Por eso anotamos aquí los versículos bíblicos. Los dos parábolas presentan un conflicto. En el caso de a los que se arrendó la viña, el conflicto era: ¿me la quedo? ¿O soy legal y entrego lo que se me confió? Y no solamente tal cual, sino con aquellas cosas el usufructo de esa tierra, de esa viña. Ese es el conflicto. En la otra, en las minas, igual. Hubo uno de los siervos que dice: aquí está, esto recibí, pero no te voy a dar el fruto, no te voy a dar el usufructo de esto, de ese capital de trabajo. Te lo voy a regresar, soy decente y entiendo que es tuyo, ahí está. Y yo tengo teorías, nunca sabremos, porque además esto fue una parábola, pero ¿por qué la persona lo esconde? Dice que tenía miedo y no da nada. Posiblemente dentro de su decencia dice: bueno, pues esto no es mío y cuando venga la persona pues lo voy a dar. Pero había tal capacidad en ese capital que si lo trabajas, había tal capacidad que en un caso regresó 10 veces la inversión. 10 veces. En otro caso la regresó 5 veces la inversión. Y este no la regresó ni una vez. O sea, no produjo otra. O sea, tener dos. Yo tengo una idea. Yo creo que sí la utilizó y sí trabajó con ella. Pero ¿quién crees que se quedó con el usufructo? Yo tengo esa teoría. La otra teoría, pues, es que la persona pues no tiene ni 2 dedos de frente, recibe un capital y pues no lo pone a trabajar. Yo no quisiera pensar esa, pero puede haber alguien así. Y dice: no, pues aquí está. Oye, tienes aquí esta gran herencia, tienes este capital de trabajo, ¿qué vas a hacer con él? A veces nosotros somos así en nuestra vida. Dios nos ha dado talentos, capacidades, ¿y qué hacemos? ¿Ver la televisión? Bueno, no sé cuál fue el caso de esta persona por la cual no entregó el fruto, pero ya sea porque estaba perdido, desorientado, o le ganó la pereza, o sea porque lo usó y se quedó con la ganancia. Lo que lo rigió en ese conflicto fue el miedo. Tuvo un conflicto de decir: ¿y qué pasa si me falta para mañana? Yo sé, aquí está esto que me ha dado, lo voy a poner a trabajar. Híjole, pero necesito para mañana, déjame tomo esta parte de la ganancia, porque tengo miedo de no tener para mañana. Tengo miedo de enfrentar una enfermedad. Y ¿sabes qué? Nuestra vida en sus limitaciones tienen una gran característica: somos presa del miedo. Y entonces ahí se queda el potencial en nosotros. Y un chico que pudiera tener el talento de Mozart, el miedo puede hacer que nunca desarrolle ese talento y se quede tocando así los changuitos. Y teniendo un gran talento, espero que sí entiendan el punto de aquí. Hay un conflicto en nuestra vida. Y nuestra vida, en ese conflicto, yo le estoy llamando un problema de entender los tesoros que tenemos en nuestras manos. Tesoros como lo que hemos recibido. Lo que se nos ha confiado es un tesoro y decimos: pues me lo quedo. O el conflicto de que tengo algo, sé que no es mío, pero yo necesito crear tesoros para mí y no cándidamente decir: pues aquí está todo lo que me diste más el resultado y el fruto de esto. ¿Cómo se concilia eso? No es fácil, es un conflicto que todos tenemos en nuestra vida. ¿Qué tanto sí, qué tanto no? Yo lo he visto de muchas maneras. Personas que a veces dicen: mira, yo sí soy como el tipo decente que recibió una mina y yo sé que mi vida es de Dios, pero a ver, no seamos fanáticos, vamos a darle un poquito de tiempo a Dios, pero ¿para qué tanto? Es más, que se conforme con lo que me dio mi vida, pues cuando me muera, pues ahí la tienes. Lo entiendo perfectamente.
Hay un conflicto de tesoros. ¿Por qué? Porque hay de repente ciertos principios que hemos hecho y que queremos, como decir, el tiempo es vida. Así que dar tiempo es una moneda a veces muy, muy costosa para dar. Yo lo sé perfectamente bien. El tiempo es valioso. Tenemos un conflicto. Ahora, ¿sabes de dónde viene este conflicto? No lo voy a explicar ahora, pero sí creo que es interesante que lo sepas. ¿Por qué somos así? ¿De dónde viene así? Y mira, no voy a hablar ahorita de que somos así porque hay una naturaleza caída que nos ataca o peor aún, hay enemigos y diablos, los cuales pues, ahorita lo vamos a ver en un caso que vamos a abordar. Pero hay algo que no tiene que ver con el bien y el mal, ni el bien ni el mal, y es la razón por la que estos 3 puntos de arriba en el viaje enfrentamos un conflicto. ¿Y sabes cuál es? El modelo de empoderamiento que Dios tiene para el ser humano. Escúchame bien. El modelo de relación que hay entre el ser humano y Dios no es un modelo de opresión. No es un modelo en el que nosotros somos los pequeños, hemos sido vencidos por el grande y ahora necesitamos vivir en función de lo que al grande se le antoje. Hay muchas personas que piensan que ese es el modelo de nuestra relación con Dios. Pues si ese es tu modelo, ese es tu modelo, pero no es el modelo de Dios. El modelo de Dios, y creo que ya lo ves bien demostrado aquí en las parábolas, es un modelo de empoderamiento basado en el valor que tienes y en la confianza que se te tiene. Las personas vinieron a recibir una viña que se les arrendó. Las otras siervos vinieron y se les dio, o sea, se les empoderó. El modelo de relación entre Dios y yo es un modelo en el que Él me empodera. Esto es impresionante. Cambia la visión tradicional que muchas veces aprendemos en las religiones. Este es un modelo de empoderamiento basado en la confianza que Dios tiene en ti. Y tú dices, pero ¿y por qué confía en mí? Por la identidad y el llamado que ha puesto en ti desde antes que nacieras. Él le ha puesto a eso. Él te ha hecho a imagen y semejanza de Él. Y Él confía en eso. Confía en que si tú sabes quién eres, sabrás qué hacer. Confía en que si tú sabes quién eres, te conducirás de acuerdo a eso. Por eso son conmovedoras estas parábolas, sobre todo en el caso de los de la viña. Mandaba a los siervos y les hacían daño, hasta empezaron a matarlos. Y el padre de familia, y aquí está representado Dios como padre, dice, enviaré a mi hijo, quizá tendrán respeto de él. Respeto de él. De veras, yo bendigo a todas las personas que tienen respeto por Cristo. De veras, tienen la mayor de las bendiciones del universo. Pero ahí dice que había personas que ¿qué respeto? Dice, este es el heredero, matémosle para que no reine sobre nosotros. Ahí está el conflicto. Hay un tesoro que yo tengo. El conflicto es que se me ha empoderado y no he sabido qué hacer con tanto poder. Si esto no te queda muy claro, puedes anotar eso ahí en tus apuntes. Este conflicto se deriva del modelo de gran empoderamiento que Dios ha dado al ser humano. Tanto empoderamiento que ha confiado a sus hijos, a ti como madre, a ti como padre, los ha confiado. Y sabes, nos dio el ejemplo. Cuando el mismo Hijo de Dios vino a este mundo, no llegó como ese Dios que creó el universo. Juan capítulo 1 versículo 1 dice que Jesucristo en el principio estaba con Dios porque era Dios y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. El Hijo de Dios iba a irrumpir en este mundo. ¿Y cómo apareció? Como el gran dueño. Dios quiso, desde el primer momento que Jesucristo apareció en este mundo,
dar un ejemplo visual del modelo de empoderamiento que Dios le ha dado al ser humano. Así que Él mismo se hizo carne, tomó la forma humana dentro de una mujer virgen, no fue concebido por la relación con un hombre, y nace como un bebé a quien Dios Padre confía en las manos de dos pequeños seres humanos. Ni siquiera tenían experiencia como padres, se acababan de casar. Yo diría, bueno, si voy a hacer un modelo aquí, pero voy a confiar. Escucha lo que voy a decir. Humanamente hablando, Jesús, cuando nació, era completamente vulnerable a lo que sus padres quisieran hacerle. Por eso, por supuesto que honramos el recuerdo de un José y una María, padres adoptivos de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, único en genética, unigénito, pero fue puesto en custodia de dos chicos, casi adolescentes, se habían casado. Es impresionante. Y así comienza la historia de Cristo en la tierra. Puedo hablarte por horas de cómo el modelo de empoderamiento de Dios al ser humano es un modelo que no hemos sabido asimilar, y ese es nuestro conflicto. Hemos recibido mucho poder y no hemos sabido cómo manejarlo bien. Ese es el conflicto que enfrentamos. Vamos a resolver este conflicto de una manera sencilla ahora. Y vamos por eso a entender cómo se manejan los tesoros que Dios te ha dado, me ha dado en esta tierra. No es trivial el tema, pero no se complica mucho, porque hay principios claros que si los sigues, lo vas a hacer bien. Pero no es trivial a simple vista. Todos no sabemos cómo se maneja esto. Tanto poder a veces nos rebasa, sobre todo cuando hay mucha necesidad y hay mucho poder juntos, o cuando hay mucha ambición y mucho poder juntos. Nos desestabilizan. Y el primer gran poder que Dios te ha dado es la autoridad sobre tu cuerpo y sobre tu vida. Y nadie debería, ni siquiera un gobierno que quiera ayudar a la sociedad, decir qué debes de hacer, cómo moverte, cuándo moverte. Esa es tu libertad, esa es tu decisión. Pero es que los padres deberían enseñar a los hijos tal cosa. Dios ha confiado a los padres. Y ni siquiera un gobierno bueno, o que pretenda ser bueno, puede decir y dictar: tú vas a enseñar estas cosas, sean verdad o mentira, pero creemos que son las convenientes, y si no las enseñas te castigaremos. Esa es la libertad y el empoderamiento que Dios le ha dado al ser humano. Es impresionante cómo no sabemos qué hacer con esa identidad y ese poder. Hay una parábola y una historia que nos ayudan a resolver esto. Comencemos con esta parábola. Esta parábola está en Lucas capítulo 12 y mira los principios que de aquí vamos a poder recoger. Te invito a que lo leas conmigo. Lucas capítulo 12, Jesucristo está hablando y en el versículo 16 dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Permítanme aquí un comentario. Este es el problema que tú y yo queremos tener. Tengo tanto que no sé qué hacer con él. ¡Wow! Y esto me encanta porque va tomando el punto que ya hemos comentado. Nuestro conflicto se deriva de un modelo de empoderamiento donde no sabemos qué hacer con tanto poder. Mira cómo está, tal cual. Y dice aquí, seguimos la lectura, versículo 18. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma,
y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta historia tiene como punto de partida, si lo notaste, y por eso yo siempre digo, abre tu Biblia, date cuenta dónde está, porque no se te va a olvidar. Pero si tú sabes dónde está, puedes regresar y decir, a ver, ¿realmente entendí bien? Y si por algo hubiese un error en nuestra explicación, Dios puede a ti darte la aplicación correcta si tú lo buscas con sinceridad. Entonces aquí lo que está diciendo es de que esto partió de una heredad que recibió una persona. ¿Sí lo viste? Una heredad que recibió la persona. O sea, esa persona fue empoderada. ¿Ves? El patrón, estamos hablando del mismo patrón, fue empoderada. Pero dice que produjo. La heredad de un hombre rico produjo mucho. Lo que podemos decir son los hechos. Y el primer hecho es que este hombre, a quien yo le llamo esta parábola, le puse nombre. Y al final, no sé, ¿tú qué nombre le pones a esta parábola? Yo sé lo que algunos editores de algunas versiones de la Biblia le ponen de nombre a estas parábolas. Muchas veces coincido, muchas veces me enseñan, pero muchas veces no coincido. A este le ponen la parábola del hijo del rico insensato. Yo creo que sí, es una parte de la verdad, por el contexto al final, necio, que le dicen. Pero yo le he puesto a la parábola del hombre diligente. Porque recibió una mina y devolvió o produjo 10. ¿Eso es ser insensato? ¿Eso está mal? Dice, él fue prosperado materialmente, versículo 18. No tienes que contestarme más que por dentro. ¿Quiénes de aquí quieren ser prosperados materialmente? Entonces vamos bien con esta parábola. Dice que prosperó tanto que tuvo un futuro asegurado. ¿Cuántos de aquí incluso en su oración le ha pedido a Dios algo, incluso para asegurar su futuro? Vamos bien, ¿no? Dice, yo sé, aquí algunos dicen, ahorita va a venir el ramalazo, ¿no? O sea, sí, vamos bien, vamos bien. Tercero, esta persona en aquel marco de prosperidad se consideraba feliz, muy feliz. ¿Cuántos esperan que Dios les ayude a ser felices? Seguimos bien. La pregunta aquí es, ¿esto hasta dónde vamos viendo el caso está mal? Y no me conteste rápido, porque como sabes el final y Dios le dijo algo, sí está mal. A ver, si tú crees que está mal, dime por qué está mal. Una persona que no estuvo robando, la Biblia no dice que él estuvo robando. La Biblia no dice que él estuvo haciendo ganancias deshonestas, haciendo injusticias, no dice. Simplemente dice que él recibió algo y lo hizo producir a tal grado que era feliz y tenía un futuro asegurado. ¿Qué está mal de eso? La Biblia, de hecho, nos habla de cómo incentiva el trabajo arduo. Hay un pasaje en 2 de Tesalonicenses 3:10 que dice, el que no quiera trabajar, que no coma. 2 de Tesalonicenses 3:10. El que no quiera trabajar, que no coma. Bueno, aquí veo una persona que recibió algo y trabajó duro y produjo. ¿Qué está mal? La Biblia incluso, lo vimos la semana pasada, asocia muchas veces, o más bien, toma como parte de la bendición de Dios que tiene para sus hijos, la prosperidad material. Si se acuerdan, Deuteronomio 28, 2 al 5 dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Se acuerdan? Bendito serás en la ciudad y bendito serán en la ciudad y bendito en el campo, perdón. Benditos serán el fruto de tu vientre. Mira, tus cosechas, está hablando. Entonces, tú
si estás en el Señor y buscas que Dios te bendiga, creo que es legítimo que aspires a que tus cosechas sean bendecidas. Es lo que dice aquí. ¿Por qué no? Dice, las crías de tu ganado, si eres ganadero. Claro, esto fue hecho en una economía donde 100% pues, casi dependía de la agricultura, la ganadería, ese tipo de cosas. Hoy puedes aplicarlo a tu función de trabajo. Y dice, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños, benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Así que, ¿cuál es el problema? El problema en esta parábola está en el último versículo que leímos. Dios le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. El problema está en esto, y apúntatelo así. El problema está en que los tesoros nos reclamarán el alma. A ver, aquí hay un par de verdades que tenemos que saber para poder manejar nuestros tesoros y no que los tesoros nos manejan a nosotros. Y la primera verdad es que los tesoros reclaman el alma del que tiene ese tesoro. La Biblia cuando dice, vienen a pedir tu alma, me mete en otra pregunta. ¿Quiénes vienen a pedir el alma? ¿Dios? Ahí no dice que Dios sea el que viene a pedir el alma. ¿Los ángeles? ¿El ángel de la muerte? Bueno, puede ser. Pero ¿quiénes son los que vienen aquí a pedir el alma? ¿Qué ves tú en tu Biblia? Por eso digo, ¿qué dice tu Biblia? Pues no dice quiénes. No dice. ¿Qué dice la Biblia fuera de este pasaje de quienes piden y reclaman nuestra alma? El contexto de este pasaje es que son los tesoros los que reclaman nuestra alma. Y sabes, esto que fue hace 2000 años no sería la primera vez que sucedió, ni fue la última vez en que las cosas que para ti son importantes y atesoras te cobran. Mira, a veces uno no se da cuenta, pero cuando yo llegué a esta ciudad a vivir, a Ciudad de México, llegué con un dolor fuertísimo que empezó como nada, una sensación rara en la pierna, sobre todo hacia adentro por la entrepierna, y crónicamente, o sea, durante mucho tiempo fue creciendo, hasta que ya empezó a ser insoportable el dolor, y estaba por acá y hacia la entrepierna. Aquí algún médico, sobre todo si es internista, ya sabe qué era. Y estoy así crónico, entonces voy con el especialista y me empiezo a entrevistar. Pero me empiezo a entrevistar después de hacer exámenes básicos así, ¿verdad? Ahí de clínicos, muy básicos. Me dice, muy bien, hábitos. Mira, pues yo estoy viniendo a vivir a esta ciudad. ¿De dónde vienes? De tal otra ciudad. ¿Y cuáles han sido tus hábitos? Pues no sé, lo resumo en mucho trabajo y más trabajo. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Le empezaba a explicar, y dentro de esas cosas decía, de repente tengo que tomar un avión en Madrid, tengo que irme a Santiago de Chile, tener una reunión y al día siguiente volar a Buenos Aires, de ahí, regreso. Y con los jet lags, cuando ya estoy empezando a acostumbrarme al nuevo jet lag, ya lo cambié otra vez, 7 horas de diferencia. ¿Y con qué frecuencia haces eso? Pues hace como casi cada 2 semanas. ¿Y por cuánto tiempo lo hiciste? Por 4 años y medio. ¿Y los viajes de cuánto tiempo eran en promedio? 12 horas en avión. Y cuando estabas ahí, ¿cómo te sentías? A veces muy presionado, a veces estaba preparando la negociación que vamos a tener, a veces, todos los detalles. Muy bien. Va y me dice, a ver. Y empieza a tocarme por acá. Para no hacer algo el cuento, dice, en una de esas cosas que has hecho, con mucha presión y con mucho estrés hacia tu cuerpo, pellizcaste el nervio ciático. Lo activaste, o no sé cómo se diga, Salvador, lo estimulaste, lo alocaste. Y empezó a manifestarse poco a poco una inflamación del nervio, desde acá. Y pasa justamente cerca de la ingle. Y dice, vamos a desestresar el nervio. Digo, eso me suena
tratamiento lindo, desestresar, y que va sacando las inyecciones y toda la semana tantas por día. Ay, Dios mío. Bueno, está bien. Se empezó con calmantes, básicamente, a desestresar el nervio. Ok. Y me dijo algo muy interesante en este caso. Dice, todo eso cuando lo hiciste, en mis 30s. Y ahora, acabo de llegar al 4º piso. Dice, te están cobrando factura. ¿Qué puedo hacer? Pues prevenir un poquito ya no se puede, pero puedes anticiparte a lo que va a suceder. Así como esto, vamos a examinar tu comportamiento, tus hábitos, muchas cosas, y vamos a poder predecir lo que a los 42 años vas a empezar a tener de achaque, y a los 45 de tal, y a los 48 de tal. Dice, porque los 30 te maltrataste, papá. Ok. Pero ¿sabes por qué yo lo hacía? Porque para mí mi trabajo era muy valioso. Por supuesto, es bueno trabajar duro. Lo acabo de decir, la Biblia incentiva el trabajo duro, lo acabo de mencionar. El que no quiera trabajar, que no coma. Pues yo sí podía comer, y podía comer bastante, sí, porque trabajé bastante. Pero hay un tema que te dicen los médicos, pero también te lo dicen los psicólogos, y te lo dice mucha gente que ve la causa-efecto. Todas estas cosas te pasan factura. A este señor le estaba pasando factura los tesoros. Y no es la primera vez que sucedió, y ni sería la última, ya lo dije. Cuando tú, por ejemplo, tienes un tesoro y tú valoras tanto algo, comienzas a hacer cosas que no son convenientes por ese afecto. Por ejemplo, te empiezas a endeudar. Oye, yo puedo tener con el sueldo que tengo esta ropita, este cochecito. Ah, no. ¿Qué va a decir la gente cuando me vea con esta ropita? O cuando me vean llegar a la reunión con ese cochecito. Así que empezamos a endeudarnos. Y empezamos a poner en el lugar equivocado nuestros afectos. Es que para mí es muy importante esto. Y para mí. Es un ejemplo. Pueden ser muchas más cosas. Ya acabo de dar un ejemplo mío. Que me decía, es que no puedes hacer eso. No puedes tú agarrar un avión en una ciudad, en un continente, ir a otro, cenar y después regresarte el mismo día. Claro, si tú eres consultor, por ejemplo, vas a decir, híjole, es que de esa manera le bajo al gasto tremendo, ¿no? Nada de hoteles, nada de... No lo hagas, ni modo. Vas a tener menor rentabilidad, un poquito menos de rentabilidad. Pero no puedes, porque todo eso va a reclamar tu alma. No solamente es un tema físico, estamos hablando de un tema de cómo te sientes. Cuando una persona pasa mucho tiempo y tal vez no está hipotecando su vida, pero está valorando en demasía algo, cuando ese algo lo pierde, le reclama el alma, lo hace sentir que no vale, le hace sentir que no sirve, le hace sentir que no es digno del afecto ni de la admiración de otras personas. Claro, porque pasamos 15 años valorando y viviendo en algo que cuando llega el tiempo en que nos lo quitan, eso reclama nuestra alma. Esto es lo que está hablando, ese es el conflicto que hay en el ser humano, por lo cual todas estas parábolas en algún caso se rompen en tu relación con Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios justamente en cuanto a las prioridades. Perdón. Segunda verdad, la vamos a ver, ¿qué dice? El problema, no solamente que los tesoros van a reclamar mi alma, sino la segunda verdad es que los tesoros van a dictar el señorío que va a haber sobre mí. ¿Qué cosas me van a dominar? Esto es algo que sucedió en la vida de Jesucristo. La semana pasada ya lo comenzamos a decir. Vamos directamente a este momento en el que Él está en el desierto, va a comenzar su ministerio, su servicio, y es tentado por el enemigo en un tema que tiene que ver con manejo de tesoros y manejo de poder. Mira lo que sucede. Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo.
Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí Jesús está siendo confrontado con el modelo de empoderamiento. Él sabía los poderes que tenía. ¿Lo ves? Que le fueron confiados de parte de Dios Padre. Fíjate el modelo. Pero él los podía usar como quisiera. Sí, como los de la viña podían usar eso como quisieran y quedarse con ella ilegalmente, como el que tuvo miedo con la mina y podía esconderla, podía porque estaba empoderado, no era un robot, no era una marioneta. Mira Jesús. Entonces él dice: tú fuiste empoderado. Toma de esa mina que te dieron el usufructo para ti, porque tienes hambre. Hasta aquí. Sería equivocado, ilegítimo que si alguien tiene hambre y tiene la manera de proveerse de pan correctamente, ¿está mal? Aquí esto a mí me confronta y crea un conflicto en mí, o al menos más bien me hace ver el conflicto que hay en mí. Sigamos la lectura. Dice: entonces el diablo le dijo, versículo 3: si eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan. Y aquí está la clave, la palabra solo. No habla de en lugar de, sino solo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué nos está diciendo esta experiencia de Jesús? Fue una experiencia. Nos está diciendo esta fórmula. Ya la leí, ya sabes dónde está. Mira lo que nos dice esta fórmula. Lo que valoro recibirá mis afectos. Y donde estén mis afectos, su prioridad va a aumentar. Y mis prioridades me llevarán a un reino o a un señorío que va a actuar sobre mí. La razón por la que Jesús dijo: no voy a convertir estas piedras en pan, es porque estaba diciendo: no voy a valorar mi necesidad física por encima del lugar que tiene. Y dije por encima del lugar que tiene, no que esté mal. Por eso dice: no solo de pan. Si necesito pan, si necesito tesoros en la tierra, si necesitas tú un poco de dinero en un viaje o no, si necesito moverme en el viaje y hospedarme y alimentarme. Pero lo que dijo es: no tiene tanta prioridad, porque no solo de pan físico vivirá el hombre, también y sobre todo del pan que es la palabra que sale de la boca de Dios, o sea, las verdades de Dios para mi vida, lo que Él dice acerca de mí, lo que Él dice acerca del problema que tengo, la opinión y el poder que Él tiene para poder yo transitar por las dificultades. De todo eso también vivimos, y ese también queda muy chiquito. Sobre todo de eso vivimos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no hubiera pan físico, Jesucristo, hubo un momento en que no había suficiente pan. Había 5 panes, dice, para 5,000 personas. ¿Y qué hizo Jesús? Multiplicó. Cuando se acabó el vino en una boda, ¿qué hizo Jesús? Convirtió agua en vino. Él no tenía un problema con el hecho de convertir una piedra en pan. No es pecado. Pero lo que está diciendo es: para. Y se lo demostró el diablo. Después de hablar de una necesidad, que intentaba que Jesús sobrevalorara esa necesidad, que pusiera su afecto casi para decir: es que sin ese pan voy a morir.
40 días y no tengo ese pan. La verdad no iba a morir, puede vivir el día 41, pero me voy a sentir muy mal, no voy a lograrlo. Emocionalmente, el diablo, la siguiente tentación le dijo: ok, no caíste en esta, vamos a hacer un atajo a esta cadenita. Mira otra vez la cadenita, vamos a hacer un atajo. Ok, ya sé que tú no valoras por encima las cosas o los tesoros que son de tu viaje temporal. Para ti no son más prioritarios que los tesoros que son para tu permanencia permanente. Me quedó claro. O sea, a eso se le conoce tesoros en el cielo versus tesoros en la tierra. Vamos ya al final de la cadenita. Tú viniste para abrir un reino, y todos aquellos que te reciban serán parte de ese reino, y tú serás rey sobre ellos. Pero para llegar a eso, Jesús, tú y yo sabemos, van a ser 3 años y medio que te van a llevar por una senda difícil, culminando en el horror y el sufrimiento más grande que un ser humano pueda haber sufrido en esta vida. Físicamente te van a machacar, vas a acabar en una cruz por 7 horas colgado, desnudo, para la vergüenza tuya frente a tu madre y las mujeres que también que te habían apreciado en tu vida. Vas a ser triturado. Y espiritualmente vas a llevar en tu alma, en tu conciencia, en tus emociones y en tu espíritu el pecado de todos los seres humanos que han vivido hasta hoy y que vivirán después de ti. Tú que eres un Dios santo, te será muy difícil soportar todo eso que viene. Y yo voy a estar ahí para también machacarte, hasta quebrantarte, porque en ese momento en el que estés en la cruz, no vas a estar ahí como un ser santo. En ese momento serás tan pecador como todos los demás. De hecho, el mayor de los pecadores. Y eso me va a dar a mí permiso para atacarte con legiones de demonios. Y voy a masacrarte en tu mente, en tus emociones, por horas. Y vas a morir. Evítate la pena. Y adórame ahorita. Y te voy a dar el reino. Satanás quería llevar a Jesús a que él fuera ciudadano del reino de las tinieblas y que el señorío de Satanás fuera lo que actuara sobre él. Empezó, como le gusta engañar, con un tema de valoración y afectos. Jesús se la mató y dijo: ok, cortemos por lo sano. Evítate toda esta pena, Jesús, porque la Biblia dice, y Satanás sabe algo de Biblia. No la cree, pero sabe algo de Biblia. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo fue a la cruz y murió por nosotros en obediencia y en amor a nosotros, obediencia al Padre, y se levantó, resucitó, y cuando Jesús asciende, dice Filipenses 2, capítulo 5 al 10, dice que Dios Padre le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Esta fue la culminación de la obra de Cristo. Por eso Satanás, sabiendo lo que venía y el proceso que tenía Dios Padre para Cristo, le dijo: evítate la molestia. Lo estaba queriendo llevar a que él valorara su vida, sus sentimientos, su salud física, su santidad espiritual. Todo aquello en lo que él pudiera tener afectos legítimos. La vergüenza, es legítimo que tú valores el pudor en tu cuerpo, por supuesto. Todo eso, pero lo llevó al extremo Satanás de confrontarlo y decir: ¿estás seguro? Todo esto comenzó por una piedra que no querías convertir en pan. Ya me doy cuenta que no puedo venir con armas y ataques tamaño Mickey Mouse. Aquí viene todo, Jesús, todo mi arsenal. Te voy a dar los reinos de esta tierra, porque, ¿qué crees? Los primeros habitantes de la tierra me lo entregaron. Así son de débiles, me lo entregaron, así que son míos.
Si alguien se pregunta, ¿quién está a cargo de esto? Ahí lo estaba hablando la serpiente. Yo, a mí me los han entregado, así que a quien quiero los doy. Evítate la molestia y adórame. En estas tentaciones de Jesús podemos ver la progresión de lo que estamos hablando. Lo que valoro recibirá mis afectos. Mira cómo lo dice Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, o el óxido significa esa palabra, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. O sea, son permanentes, continúan, los puedes vivir desde ahorita y los puedes luego ver en la eternidad. Dice, y donde ladrones no minan ni hurtan, 21, porque donde esté vuestro tesoro, lo que tú valoras, va a ganar tu corazón. Alguien una vez preguntó, ¿cuál sería tu mejor consejo para esa relación que se está rompiendo entre mi esposa y yo? ¿Y por qué se está rompiendo? Porque no siento amor ya por esta persona. Ok. Tu corazón no está ahí entonces. No está ahí. Ponlo ahí otra vez. ¿Cómo? Valórala. Porque lo que valoras irá recibiendo tus afectos. Donde esté lo que valoras, versículo 21, donde esté lo que atesoras. ¿Qué es un tesoro? Algo que valoras y cuidas, que nadie vaya y te lo robe, que no se estropee, lo atesoras. Puede ser mucho dinero, o puede ser una esculturita, o puede ser algo en tu alma, en tu corazón. Puede ser algo que no es tangible y tú lo atesoras. Donde estén lo que tú valoras, ahí vas a ir poniendo tus afectos. Lo vas a amar. Ahí va a estar tu corazón. Lo vas a defender. Que nadie ose tocar y hablar aquello en lo que he puesto mi mayor afecto, porque me hiere y va a sacar lo peor de mí. Porque es mi tesoro. ¿Te das cuenta? Y luego dice versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es el esquema que estamos hablando. Y Jesucristo seguramente se dio cuenta que él debía tener cuidado de dónde estaba poniendo su corazón. En su necesidad física por encima del tesoro en el cielo. Él seguramente estaba teniendo ese cuidado. Fíjate lo que dice la palabra en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos hoy en día el problema, incluso en un trabajo, que valoramos tanto lo que alguien tal vez nos dio la oportunidad en un trabajo, confió en nosotros, hemos crecido, la gente nos reconoce, tenemos autoridad, tenemos una buena retribución económica también, pero de repente esa persona dice, ahora haz esto otro, porque si no te voy a quitar el trabajo que tienes. Y entonces entramos en un conflicto. ¿Cedo? ¿Hago? ¿Y de dónde viene el conflicto? De lo que yo valoro. Y que no vaya a ser hacer una cosa en contra de la ley. Porque entonces se pone a prueba tu valoración. ¿Lo vale? ¿Sabes quién eres tú realmente? Soy llamado a ser un hijo de Dios. ¿Te vas a conducir entonces como algo que no eres? Y entre el conflicto de tesoros, de manejando tesoros. Pero es que esto es valioso para mí, esto que está. Y luego empezamos a cambiar el orden y revelando quién es nuestro Señor. Cuando tú cedes ante esas presiones por la valoración que les has puesto, estás revelando quién está reinando sobre ti. ¿Qué orden está reinando sobre ti? ¿Qué señorío está reinando sobre ti? Eso es lo preocupante. Eso es lo que Jesucristo seguramente quiso evitar y dijo, voy a guardar mi corazón.
Sobre toda cosa guardada, leímos, guarda tu corazón, porque de ese corazón mana la vida. En el modelo de empoderamiento de Dios, el poder y la vida no vienen de afuera, vienen de tu interior. Vienen de ahí. Y Dios dice, guárdalo, guarda tus afectos, porque después vas a tener un conflicto de dos señores por donde has puesto tu afecto. Muchas personas pueden razonar y pensar y saber qué es lo correcto por hacer, pero la valoración que han puesto en cosas que están mal son tan grandes que ahí están sus afectos y nadie puede vivir sin amor. Ahí está mi corazón. Romper con eso es romper mi corazón. No te lo va a decir eso tal vez un gran hombre de negocios, pero eso es lo que siente cuando está solo en su recámara. Aunque tenga una investidura poderosa, eso es lo que hay detrás de todas esas capas de cebolla en un corazón. Al final, uno va a defender sus afectos. Y eso nos puede traicionar. ¿Sabes? Jesucristo, permíteme decírtelo así, yo creo que Jesucristo no contestó a esto por algo muy interesante. Tal vez él sabía que tenía mucha hambre. ¿Nunca lo has puesto a pensar? Tal vez él tenía mucha hambre. Y en ese momento fue confrontado. Es que tengo mucha hambre. Si yo empiezo a poner mi prioridad ante esa necesidad, todo se va a caer. Así que dijo no. Tal vez será por eso. De hecho, la palabra dice en primera de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Lo que aquí está diciendo es que hay tres desgracias cuando una persona pone su valora más el satisfactor como la comida que el objeto del satisfactor, que es la vida. Así empezamos. Cuando pones tú la valoración más fuerte en el vestido que en el cuerpo para el cual sirve el vestido. Eso significa amor al dinero. No significa que no tengas dinero, sino dónde está tu afecto más profundo, dónde está tu tesoro. Y este es un principio que aplica al dinero y aplica a otras cosas también. Por ejemplo, el ego. No hay ídolo más poderoso en una persona al cual sirva y se arrodille que la egolatría. Y de esas cosas Jesús quería librarse. Y por eso no voy a hacer perder en pan. Oye, pero tú conviertes agua en vino y para una fiesta, o sea, ni siquiera es algo que digas es que es importante. Son los niños huérfanos, no tienen que comer. ¿Qué niños huérfanos? Ya se habían acabado el vino, imagínate. Estaban contentos, satisfechos, pero seguía la celebración. Y Jesús convierte agua en vino. Ahí sí hay que entender estas cosas. Y después los 5,000 hombres también, ya lo dijimos, 5 panes y les da y sobra. Sin embargo, Jesús, cuando viene este momento, este punto, dice no, porque si yo aquí empiezo a poner mi prioridad por encima de la que debe ser en esto, voy a tener 3 desgracias. La primera, me voy a extraviar. Wow. No, yo no vine a este viaje para estar perdido, como me pasó en uno de los viajes que hice a una isla ahí. Híjole, por poco perdíamos el barco. Perdido. Sí. No, yo no vine a este viaje para ser traspasado de muchos dolores. Pero a veces uno dice, no, pues lo que quiero evitar son los dolores, por eso pongo mi afecto ahí. Es al revés. Al final eso va a reclamar mi alma. Así que yo quisiera aquí entender, que entendamos esto. Los tesoros es esta combinación de cosas que nosotros valoramos y que recibe nuestro afecto profundo. Y
hacen que les demos mayor prioridad. Tenemos que vencer esto, porque esos tesoros van a llevarnos a un tipo de reino u otro. Así que para concluir, ¿cómo es entonces que yo puedo priorizar los tesoros del cielo? Permíteme darte 3 sugerencias muy contundentes y muy prácticas. Y la primera, valorarlos. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidos. Necesitamos esforzarnos en priorizar los tesoros del cielo. Y si a alguien todavía no le queda claro qué es un tesoro del cielo, un tesoro del cielo es aquello que te enriquece, que te bendice. Y ahorita lo vamos a ver, que incluso tesoros en el viaje, en la tierra, pueden convertirse en tesoros en el cielo. ¿Cómo se hace esto? Porque los tesoros en el cielo es lo que te llevas al cielo. Este hombre diligente, trabajó y todo, tenía un problema de valoración y de prioridades. Así que cuando terminó su viaje, va a su destino permanente, como los de las minas, como los de la viña. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues llegó sin nada. No voy a decir qué le sucedió a este hombre, la Biblia no lo dice, pero sí puedo suponer qué le sucedió cuando veo el caso de los que recibieron las minas. Al que recibió 10, le dieron autoridad sobre 10 ciudades. Al que recibió la mina, pero produjo 10 y fue fiel, le dieron autoridad sobre 10 ciudades. Al que recibió una mina y produjo 5, le dieron sobre 5. Y al que le dieron una y no dejó una, pues no sirvió para nada. Yo diría, invierte en tu eternidad. Yo he estado en muchos viajes de placer y de negocios. Ningún viaje es más largo ni vale la pena que mi lugar permanente. Así que hacer tesoros en el cielo tiene que ver con buscar primeramente el reino de Dios, o sea, el orden de Dios para la vida. Y si alguien sigue preguntándose, pero ¿y eso me conviene? Sí, porque se basa en un modelo de empoderamiento. Vuelvo con las parábolas. De empoderamiento. En eso se basa el modelo. Y su justicia, para que todas las cosas que necesitas en tu viaje, también las tengas. Ok, entonces mi viaje no va a ser miserable. No va a ser miserable. ¿Nunca me va a pasar nada malo? No, sí te pueden pasar cosas. Entonces, bueno, si no lo entiendes ahora, lo explicaremos después. Juan capítulo 6, versículo 26 dice que tenemos que trabajar arduamente para esto. Permíteme leerlo nada más así de corrido. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bien, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Cree en el que Él ha enviado, y su nombre es Jesús. ¿Qué significa creer? ¿Que me aliste a una religión? No. Creer es una palabra que viene de fe, y fe significa varias cosas. Todas comienzan con C, y una es confianza, otra es compromiso con Él. Esa es la obra que tienes que hacer, nada más. Me encanta. Bien, entonces, ¿cómo priorizo los tesoros? Haciendo 3 cosas. La primera, dijimos, valóralos. Valora esos tesoros del cielo. Ese es un ejercicio cognitivo, es tener conocimiento. Y es algo muy simple, muy sencillo. ¿Cómo yo los valoro? Con lo que ya hoy hemos compartido. Esto que yo valoro, estos tesoros de Dios, van a definir el grado de señorío de Dios que va a haber sobre mi vida.
Disciplina de hábitos significa desarrolla una disciplina de hábitos. Te voy a decir por qué. A veces nosotros estamos muy acostumbrados a valorar lo que sentimos, pero va a haber momentos en que no vas a sentir. Eso pasa con nosotros cuando somos chicos, cuando somos jóvenes, pasa con nuestros hijos. Va a haber días que se van a levantar hasta una hora antes de la hora que deberían para ir a la escuela. Pero va a haber días que no van a sentir ganas de ir a la escuela. Entonces, vamos a dejar de hacer un tesoro en el cielo, que es prepararte para hacer tesoros en la tierra, como pues no voy a la escuela y me pongo a ver televisión todo el día. Es un ejemplo muy sencillo, pero necesitamos crear disciplina de hábitos. Por eso ven a mi familia todos los domingos aquí. Es una disciplina de hábitos que nos recuerda, y créame, generalmente la familia quiere tener un encuentro con Dios, pero va a haber de repente algún día que como que no lo sienten. Para esos días hay disciplina. Y eso es algo bueno. Eso nos va ayudando a priorizar los tesoros del cielo y produciendo semillas de afecto. Algo muy interesante acerca de esto es que la manera en cómo Dios nos lleva a hacerlo es conectando los tesoros de la tierra, o sea, cosas visibles, materiales, conéctalos con el reino de los cielos. Esos son acciones. Entonces, la disciplina de hábitos son acciones, no son intenciones. Pues yo sé que es esto bueno, yo sé, ¿dónde estás? No, pues estoy haciendo lo contrario. No, tienes que llevarlo a las acciones. Esta es la razón por la cual te doy dos ejemplos muy sencillos. La Biblia dice que es bueno, es conveniente, nos da poder el ser agradecidos en todo tiempo a Dios. En otra conferencia hemos hablado acerca del poder de la gratitud. Es bueno. Ahora, ¿cómo yo voy a conectar eso? ¿Sabiéndolo nada más? No, siendo agradecido, hazlo. Ahora, la Biblia dice, 2 Tesalonicenses 2:10, en todo tiempo. ¿Qué significa? Ahorita, gracias. En un minuto, gracias. A la hora, gracias. En media, gracias. No. De hecho, el tercer punto es crea un balance justo de las cosas. ¿Y cómo? Crea hábitos. Nosotros tenemos el hábito que siempre que vamos a comer, damos gracias a Dios por el alimento, porque ese acto a mis hijos desde chicos les hizo ver, no fantasías, ver que su padre, que su madre, que son quienes trabajaban y traían el dinero, y se notaba, y me eché el nervio ciático y todo. O sea, veían que ellos, a la hora de disfrutar los bienes, reconocían la fuente, que no había sido su mano quien les había dado este poder, sino que la fuente de su poder es Dios. Y lo menos que podían hacer ellos es darle gracias. Y se va creando una disciplina de hábitos que la gente va viendo, los chicos van aprendiendo. Vas conectando, por ejemplo, el poder del reino a tu economía. Dice la Biblia que del Señor es todo en la tierra. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿cuánto le debo dar a Dios? Es todo de Él. Y de repente alguien dice, no me vengas con fanatismos. Una persona luego dice, todo es de Dios, así que todo. Tengo todos esos coches, los voy a dar a los misioneros, me quedo sin carro. ¿Eso está bien? Yo no lo sé. Hay momentos para cada cosa, pero lo que sí sé es que la disciplina de hábitos que Dios me lleva a hacer es sensata. Y yo puedo dar el 10% de lo que Dios me ha dado a mí como una señal y una acción y una disciplina. Y créanme, va a haber momentos en que con un gusto tremendo te despojas del 10%. Va a haber otros momentos en que, pero lo haces por disciplina y sigues conectando el cielo con la tierra, sigues en los cielos.
Y la sensatez de esto es que se crea un balance. Alguien dice, ¿pero cómo? El balance, ¿quién lo dice? La palabra de Dios. Le puse un balance justo. Cuando dice, busca el reino de Dios y su justicia, la palabra justicia significa a la manera de Dios, lo que es recto delante de Él, lo que Él dice en su palabra. La palabra dice que todo es de Dios. Y en el Nuevo Testamento dice que cada uno dé como propone en su corazón, no con tristeza ni con necesidad. Pero yo tengo un problema y digo, muy bien, propongo, pero yo propongo, híjole, me tengo miedo, porque va a haber días en que yo propongo no dar nada, porque si no, nunca voy a tener ese cochecito que le eché el ojo. Pero otros días siento tanto amor por Dios que voy a dar hasta la ropa interior. Y tú sabes que no, espera, vas a caer en una desgracia. ¿Quién me ayuda a crear un balance entre los momentos de euforia de mi corazón y los momentos de debilidad de mi corazón? La palabra de Dios. Así que yo veo una referencia, no está en el Nuevo Testamento, pero sí en el Antiguo, una referencia de decir, el Señor dice, mira, mío es todo, pero yo quiero que tú seas prosperado en tu viaje. Hagamos esto. Lo mío es todo, no me lo des todo. Quédate con el 90%. Wow. Yo digo, Señor, gracias. O sea, todo es de Él y me deja quedarme con el 90%. Yo pensaría que iba a ser al revés. Me deja con el 10% y para el 90%. ¿Dónde firmo? Y esas cosas te van creando hábito. Así que, amigos, vayámonos con esta garantía de éxito. Yo quisiera que oráramos con esta garantía de éxito. La garantía de éxito viene de dos lugares: la empatía de Dios como Padre e Hijo para contigo y la ley de su reino. La empatía, en Lucas 12:32, dice que Él como Padre le ha placido darnos el reino. Dios no te está vendiendo su reino. No está diciendo, gánate el reino. Él le ha placido darte el reino. Así que si le hablara aquí a el que recibió una mina y tuvo miedo, le dice, no tengas miedo en hacer tesoros en el cielo, porque a mí me ha placido ya darte el reino. No tengas miedo. Yo sé lo que se siente. Jesucristo sabe lo que se siente tener necesidad, tener aspiraciones. Hay una total empatía, pero también hay una ley en el reino. Y esa ley, la ley del reino, es esta, Lucas 12. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú y yo podemos tener necesidad, que voy a representarla con este aparatito. Pero cuando yo pongo y valoro esto por encima incluso de la persona de Dios y de su reino sobre mi vida, esto me va a guiar y me va a llevar a un orden de señorío que me va a conducir tal vez a un infierno en esta vida. Y si no lo hace en esta vida, lo hará después. Pero si yo esto, como el pan, que sé que lo necesito, lo pongo por debajo de una prioridad más grande, que es buscar el reino de Dios. O sea, Señor, aquí está, te lo entrego. Es tuyo. Dice la Biblia que yo voy a recibir las bendiciones del reino de Dios. Y además me va a decir, Hugo, ¿qué crees? ¿Qué? Tengo esto para ti. ¿También? También.
Por eso yo digo, ¿dónde está el contrato? Me lo lleve. Cuando yo entrego a las manos correctas, esas manos correctas me lo devuelven, pero me lo devuelven mejorado, corregido y aumentado. Pero la tentación es muy grande cuando ya lo tienes, por el empoderamiento, y decir: si lo pierdo todo, me lo merezco, no puedo vivir sin él. Si puedes. Si puedes. Vamos a estar de pie. Cierra tus ojos conmigo para terminar con esta oración. Señor, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias, porque tú eres un buen Padre, porque tú sabes las cosas que tenemos necesidad. Perdónanos por pensar que tú tienes alguna especie de obsesión por despojarnos, cuando lo que tú realmente deseas para tus hijos es que sean libres y que no haya nada que reclame su alma después. Así que en esta hora, Señor, tal vez hay un afecto en mi vida que me está estorbando para darle prioridad a tu autoridad en mí, a tu reino en mí. Reino es autoridad. Reino es un orden para bendiciones. Yo en esta hora quiero decirte: Señor, es tuyo. En el nombre de Jesús lo subordino a ti, como Jesús hizo con su hambre cuando no convirtió la piedra en pan. Y tal vez tú me has dado a mí el poder, como le diste a Jesús, de poder levantar mi mano y saciarme de lo que mis ojos ven y desean. Pero Señor, yo te entrego esos afectos. No haya nada más valioso que lo que para ti es valioso. No haya nada con un valor tan alto que me haga poner ahí mi prioridad y no en ti, y de esta manera ser libre y encaminarme a la grandeza. Que no haya nada. Perdóname, Señor, si yo he pensado que mi habilidad y mi poder me han dado lo que tengo. Yo he recibido una heredad de tu parte y te doy gracias por ella. Perdóname en aquellos casos que yo he menospreciado lo que tú me has dado y no lo he valorado y lo he escondido. Y perdóname en los casos donde yo he sobrevalorado lo que me has dado y lo he hecho mi Dios. Cualquiera de los dos extremos me desvían del camino de bendición que tienes para mí. Así que perdóname por haber devalorado y por haber sobrevalorado. Lo correcto es valorarlo y subordinarlo a ti, y seremos libres, y tú, Señor y Dios, nos bendecirás. Yo hablo sobre las familias del camino, bendición, y sobre aquellas personas que han tomado la decisión de someterlo todo a tu prioridad. No significa que vamos a despojarnos de todo, significa que vamos a someterlo a ti, y tú tendrás prioridad. Ayúdanos a valorarte. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros mentís a valorarte. Enséñanos y ayúdanos a crear una disciplina de hábitos con un balance de acuerdo a tu justicia. Que no nos quedemos cortos y que no sintamos que tenemos que excedernos para ganarnos tu favor. No.
Ayúdanos a tener ese balance, y que cuando haya un momento para dar más a ti de nuestro tiempo, más de nuestra salud, más, Señor, de nuestro dinero, sea una excepción guiada por tu presencia en nosotros, guiado por ti. En esta hora, Señor, al retirarnos, ponemos todo en tu vida, todo lo de nuestra vida en tus manos, todo, y te damos gracias. Amén. Amén.